extraordinario cociente intelectual. ¿Cómo tratarle sin paternalismo y al mismo tiempo sin complejos? No es fácil, uno no sabe cómo hablar con Carlos. Creo que lo mejor es hablar como con una persona, como con todo el mundo, que es lo mejor. Carlos Blanco. Carlos, el otro día dejaste a todo el país mosqueado, ¿eh? Bueno, espero que no exactamente así. En el buen sentido de la palabra. Es decir, pero ¿cómo puede ser que Carlos esté tan enterado de tantas cuestiones de orden cultural, antropológico, literario, etcétera, etcétera, etcétera? Hoy podemos hablar, Carlos, si te parece, de algo que dijiste que te fascinaba. Tú dijiste, no entiendo mi vida sin Egipto. Egipto me ayuda a vivir. ¿Hablamos de Egipto? Sí, por supuesto, encantado. Por ejemplo, de las pirámides. Sí. Bueno, las pirámides, bastantes más representaciones de Egipto. Que es Oye, hay una serie de fascinante. cosas que nos has dicho preparando esta conversación, Sí. pues que me resultan Interesantes, ¿no? interesantes, que creo que pueden resultar llamativas. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Sí, es un tópico que se tiene, para la mayoría de las personas tienen, y que se ha tenido hasta el siglo XIX, principios del XX, estoy a lo mejor exagerando. Heródoto mismo habla de, bueno, 100.000 personas para la construcción de las pirámides, y entonces se ha supuesto siempre que esas 100.000 personas tenían que ser necesariamente reclutadas, pero por la fuerza, es decir, Sí. esclavas. Y bueno, pues se ha demostrado que no era así. La esclavitud en Egipto no ha existido. Hay términos filológicos que hay gente que los traduce erróneamente como esclavos, pero que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Más que nada criados o sirvientes. Por eso era Egipto un país tan avanzado. Y entonces las pirámides, los que las construyeron eran gentes que disponían de un salario que les entregaba la administración, el faraón en este caso, que podía consistir, pues en esa época, obviamente la moneda la inventan los griegos. ¿Pero qué eran? ¿Como constructores de pirámides? ¿Dice usted qué es? Dice peones. constructor de pirámides. Bueno, no, es que ellos, te voy a explicar, eran campesinos, la mayoría eran Sí. campesinos y el 90% de la población egipcia era agrícola. Entonces, durante los meses de inundación, que de julio a octubre bañan el Nilo, ¿no? el monzón en Etiopía, hace subir el Nilo y entonces todo Egipto se inundaba hasta la construcción de la presa de Asuán. Entonces, durante ese tiempo no podían cultivar los campos hasta que no se quitase ese agua y quedase el limo fértil. Pero por lo que dices, parece que no trabajaban durante todo el año. No, trabajaban exactamente 3 meses o 4 meses al O sea, año. solo construían pirámides durante 3 meses al año. Sí, y luego los canteros trabajaban durante todo el año, los que extraían la piedra de Turaj o de las canteras cercanas, todo el año. Parecerá raro, pero es así. Y Heródoto calcula que fueron unos 20 años la construcción. Y más o menos la egiptología oficial precisa esa fecha. Oye, ¿cuántas pirámides hay en Egipto? En Egipto la gente se cree que hay 4 pirámides y hay más de 100. Además, en Meroe, que es ya en Sudán, ¿no? En el antiguo reino de Napata y Meroe, hay decenas y decenas de pirámides ya de época tardía. O sea que no nos tenemos que creer el tópico de que en Giza hay 3 pirámides y luego hay algunas más. Oye, ¿y cuánto pesaba cada una de las piedras de estas pirámides que cada estamos una de las viendo? piedras es interesante porque la más pequeña 2 toneladas como mínimo y la más grande pues decenas de toneladas. Es increíble. Y se calcula que se necesitaban unas 70 personas para mover un solo bloque. Un solo bloque que, bueno, fíjense que en la Gran Pirámide hay en torno a 2.300.000. Jo. Óyeme, Sí. corrió la leyenda de que costó tantísimo la construcción de la pirámide de Keops. ¿Culmina tú la leyenda? Sí, bueno, que Keops puso a prostitución a su hija, pero decía que bueno, su hija se tenía que prostituir y al usuario le pedía un bloque de piedra. O sea, cada uno que disfrutaba de su hija... Le tenía que dar un bloque de piedra. Sí. Pero bueno, es una leyenda totalmente irónico, no lo veo... Eso sería pasar por la piedra, que decían aquellos, tremendo. No, oye, que eres muy joven tú, a pesar de que tiene un consciente que nos supera a todos nosotros. No, es interesante, pero siempre se han difundido a lo largo de la historia de la humanidad leyendas de diversos tipos muy divergentes, en este caso exageradas. Óyeme, hay unos vídeos que tenemos que te interesaba comentar. Sí, muy interesantes. Por favor, compañeros de realización, vamos a esos vídeos que hemos captado de internet, si los tenéis a disposición. Ahora mismo antes. estamos viendo un plano de la Gran Pirámide. Sí. Y bueno, hay gente que la confunde con una que tiene un revestimiento superior de caliza, que esa es la segunda pirámide. Y vemos ese elemento blanco, esa infraestructura, es una barca solar que se halló en la pirámide, que se supone que ayudaba al faraón y al dios Ra. Bueno, ¿Una qué? Una barca solar. Barca solar. Barca solar. Los egipcios creían que el dios Ra, ellos se basaban en el ciclo del sol, es decir, él nace por oriente,
ahí tenían las casas de los vivos, pero muere, es decir, se pone por el oeste, y ahí tenían las tumbas, en la orilla occidental. Entonces ellos creían que él daba la vuelta por el cielo y luego por el mundo subterráneo, en donde le atacaban demonios y gente maléfica, en una barca. Y esa barca, los remeros eran los dioses y el faraón entre ellos, cuando moría. Entonces, pues esa es una barca que se encontró de madera increíble, que se encontró en la década de los 40 o 50, ahora mismo no lo sé. Y bueno, pues es muy interesante, además tiene unas dimensiones bastante muy grandes. Has dibujado una pirámide por dentro. Sí, es un dibujo mío un poco casero. Cuéntanos, Carlos. Que es para las imágenes que podamos ver del interior de las pirámides, para que las vayamos situando. A ver, vamos a ver esas imágenes del interior. Estamos dentro de una pirámide. Sí, esto es muy interesante. Esta es una entrada que estaríamos en este canal, que la describe Plutarco y Estrabón, pero que bueno, no se puede acceder por ella desde lo que es la entrada externa. Diversas circunstancias está cerrada y se accede a través de un canal que ahí estaba sellado con unas rejas. A ver, ¿la tumba dónde estaría? La tumba estaría, esta sería la cámara con unas losas de descarga y aquí estaría el sarcófago del rey, un sarcófago de diorita muy... ¿Y todo esto es para despistar lo que se decía o no? No, bueno, exactamente despistar no podríamos decir, no, se entra por aquí, esto es un canal, esto es un canal accesorio, un anexo, y se llega a una llamada Gran Galería, que bueno, es una obra arquitectónica fantástica, tiene 47 metros de largo, es magnífica. Y bueno, hay un desvío que lleva a lo que se llama la Cámara de la Reina, que bueno, no se sabe porque ya explicaré que no se han encontrado todavía ningún cuerpo o ninguna momia en pirámides. Y luego llegaríamos a la Cámara del Rey, que tiene aquí unas losas de descarga y aquí estaría el sarcófago. Y aquí estos canales accesorios que vemos en ambas cámaras lo han interpretado un ingeniero anglo-egipcio como la relación estelar, o sea, estaban orientados hacia las estrellas, y lo hizo en un bestseller llamado El misterio de Orión, y ahí habla que están situadas, están dirigidas hacia la constelación de Orión, igual las de la Cámara de la Reina, hacia diversas estrellas, lo que bueno, ha suscitado bastante polémica, pero bueno... Oye, Carlos, ¿es cierto que tú estás intentando, o que ya, de hecho, lees jeroglíficos? Yo leo jeroglíficos desde hace bastante. ¿Sí? Desde hace algún ¿Tenemos tiempo, algún jeroglífico por aquí? Sí, lo podemos ver. Sería interesante comentarlo. Algún material que tenemos también, nuestros compañeros nos lo van a brindar a continuación. ¿Cómo se aprende a leer jeroglíficos? Bueno, aprender a leer jeroglíficos es como aprender a leer árabe o a cualquier otro idioma, lo que pasa es que está escrito en diferentes caracteres y es una lengua totalmente, no tiene nada que ver con el castellano. Bien, esto es interesante porque es una lista como de vocabulario, y aquí nos vienen dos columnas, y la primera es lo que llamamos transliteración, que se dedica a fijar los sonidos. Por ejemplo, aquí K, que es bueno, el K, lo que es el alma de los egipcios, la fuerza vital, etcétera. Bueno, Bemet, etcétera. Es lo que se llama fijar el sonido de cada palabra. Y luego estaría la traducción. Por ejemplo, aquí vemos It, que es padre, ¿no? Aquí Gemet, que es la mujer, la esposa, Medu, que es las palabras, Yau es vejez. Además, los jeroglíficos incluyen un signo final que se llama determinativo, que no tiene valor fonético. Indica la función de la palabra. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos un hombre encorvado y ya nos da la idea de vejez, ¿no? de un señor mayor. Pues entonces luego lo complementa por Yau y ya nos está diciendo que la palabra Yau significa viejo. Carlos, perdona, que yo soy un experto en cortar a la gente cuando habla. ¿Tú podrías escribir la palabra Carlos en el lenguaje de los que obviamente es un nombre que no existía. Bien, lo podría hacer de varias formas, alfabéticamente, pero la escritura jeroglífica tiene 700 símbolos y tiene signos silábicos, ¿no? Como pasa en bastantes escrituras antiguas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, escribo Carlos, el primer signo que voy a poner va a ser la K y la A, que es este signo, que es como unos brazos alzados, que representa lo que es el K, la fuerza vital de los egipcios, una parte de sus creencias religiosas. Luego pondría la R, que es que ellos no tenían R fuerte, la R, que sería Kar, es una especie de boca. Luego la L, que la L solo se usa a partir de la época ya tardía, en la época Imperio Nuevo, etcétera, se pone como Ru, pero bueno, que luego en los cartuchos de Ptolomeo viene como L, y es, perdonadme por si no dibujo muy bien, es un león agachado, que sería la L, y luego este otro signo que voy a poner se utiliza anteriormente como Gua, el bilítero Gua, pero luego se pone como una O. Es algo así, un lacito. Y entonces luego la S, bueno, hay varias formas de escribir la S. Yo voy a hacer una más sencilla, que es un cerrojo de puerta. Entonces tendríamos Carlos. Si fuese nombre de un faraón, se cerraría sobre un cartucho óvalo,
¿Ah, sí? ¿Cuando es Sí, faraón? bueno, Sí. más, mejor dicho. Sí, Ya. cuando es un faraón, una divinidad. ¿Tú puedes escribir más o menos el nombre de algún espectador que lo desee? ¿O te Sí. liamos demasiado? No, no, si me lo dicen. Si A me ver, lo dicen. a ver, un nombre. Espera. A ver. ¿Tu nombre? ¿Cuál? Esther. ¿Cuál? Esther. Esther. ¿Puede ser Esther? Bien. Vamos a escribir Pero, Esther. Para Dispensad, escribir ¿eh? Esther utilizaría el bilítero is, porque ellos no tenían la E la llamaban como I. Entonces lo pondría más o menos, es una cosa así. Que bueno, significaba tumba, ¿no? Is, y luego ¿Significa qué? is, solo eso significa tumba, pero con el ideograma bien. de la casa. Entonces, is sería ya es, y luego pondría una T, que es una hogaza de pan, y luego pondría una R. Los egipcios no intercalaban vocales. Es decir, yo aquí, por ejemplo, la O esta actúa como consonante. No ponían vocales, por eso hay un bilítero que ya tiene la propia vocal. Es ter. Entonces, bueno, luego se pondría un determinativo de mujer, para indicar que yo tendría que haber puesto un uno de hombre, para indicar que es una mujer, y bueno, pues ahí estaría más o menos, luego se podría encerrar en un óvalo, y ahí ¿Has estaría hecho más faraona? o menos el nombre. Sí, faraona o una divinidad. Eso es lo que O sea, te ha puesto como una divinidad. Bueno, es como adorno. Carlos, siéntate. Carlos, el tiempo pasa, que es un portento. Vamos a ver una cara para prácticamente concluir una efigie, una imagen que tú dices Sí, que es sí, esta- muy importante. Bueno, muy importante, es bastante interesante. Es una efigie de la diosa Hathor, que es un capitel de columna tórico, que concretamente procede de su templo en Deir el-Bahari, uno muy famoso, tristemente porque hubo un atentado en el noviembre del 97, pero que bueno, que no tiene por qué influir nada porque Egipto ahora mismo está magnífico, no pasa nada. Y bueno, Hathor era la diosa del amor, la diosa de la turquesa también se le representaba en forma de vaca, de esas formas, y cuenta la leyenda, es una leyenda un poco sangrienta, que el dios Ra había perdido un ojo suyo y entonces llora, se le pone uno nuevo y al llorar de las lágrimas crea la gente, pero las lágrimas Ramach crea la gente que es Remech. Pero a partir de esa gente luego se rebela contra él y él, enfadado, manda a la diosa Hathor, en forma de su ojo de Ra, para que les mate o para que les castigue. Y mata y se come a la mitad de la población, o sea que es bastante sangrienta. Lo que pasa que luego el dios de la inteligencia, el dios Tot, con cabeza de Ibis, llega y bueno, pues le burla, etcétera, y entonces ella vuelve a su estado normal y no tan agresiva, y entonces el dios Ra Menos mal, ¿no? perdona sí, Qué a sus agobio. súbditos. Hombre, qué agobio, es una leyenda también, como aviso se puede decir. Bueno, pero quiero decir que... Sí, fijaros, esta imagen, además yo es que estaba aquí, es bastante impresionante, que yo fui invitado por la Oficina de Turismo de Egipto el verano pasado. Es una imagen monumental en Memphis, cerca del Cairo, de Ramsés II, el famoso Ramsés II, que aquí estaría escrito su nombre en un cartucho. Y bueno, pues un lugar turístico, está hecha en mármol, es una estatua preciosa y mide 20 metros de altura, es monumental. Todo en Egipto es monumental. Aunque sea pequeño, sigue siendo monumental, no en el sentido de ser grande, sino por el significado que tiene y por lo que ha hecho Egipto. Esto es el busto, la cara de lo que llaman los vasos canopos, mal llamados vasos canopos, que representa al dios, uno de los hijos de Horus, los cuatro magos, que se llamaban Set, y guardaban en sí las vísceras de cuando la momificación, para que no se pudriese el cuerpo, pues sacaban los elementos no orgánicos, las vísceras, por ejemplo, y bueno, pues se guardaban en 4 vasos canopos, se depositaban. Y este es uno de los 4, el primero. Carlos, como siempre queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros unos minutos hoy hablando sobre Egipto. Podemos hablar en otras ocasiones de Egipto, pero además tienes conocimientos de tantísimas materias, ¿no? ¿Todo ha ido bien? ¿La semana ha ido bien? Bien, sí, bastante bien. ¿Y el cole? Bastante, sí, muy bien. ¿Qué te dicen los profes? Bueno, pues... ¿De que salgas en la tele? Bueno, tampoco, algo de experiencia tenía, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no lo veo tan... La gente se cree que es algo tan expectante, ¿no? Es venir pues ahora mismo a una tertulia y simplemente relajarse y estar haciendo un diálogo, ¿no? Ni nervios ni nada, los nervios... Me parece muy bien. Una creación personal. Carlos Blanco, tremendo, gracias.